Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al despacho de Proed Abogados. El día de hoy hablaremos un poco acerca de lo que nos han estado pidiendo, que son las etapas en el sistema acusatorio, pero principalmente vamos a tomar en consideración unas dudas acerca de las técnicas de litigación en el nuevo sistema penal acusatorio. Principalmente vamos a recordar que las etapas en el nuevo sistema penal acusatorio se dividen en tres primordiales, que son la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Vamos a enfocarnos un poco a lo que corresponde a la etapa intermedia. La etapa intermedia consiste de manera principal en la admisión y depuración de los medios de prueba. Entonces, esos medios de prueba que yo como Ministerio Público o yo como defensa voy a ofertar, y esos medios de prueba son todos aquellos que van a ser admitidos, ¿sí?, mediante un auto de apertura al juicio oral y que voy a llevar al juicio. Entonces, estos medios de prueba, bueno, tienen ciertas características, y una de las principales pues, es que no deben ser sobreabundantes, ¿sí? Tampoco deben de ser irrelevantes, y entonces habría que enfocarnos principalmente en la etapa intermedia, que en el caso, en un video futuro, vamos a tratar de analizar ese debate de la admisión y la depuración de las pruebas. Lo que nos arribamos el día de hoy principalmente va a ser en la etapa de juicio, pero para poder llegar a la etapa de juicio pues necesitamos haber pasado por la etapa intermedia. Ya habiéndonos admitido los medios de prueba, tanto a la defensa como al Ministerio Público, y se haya terminado el debate, el juez de la etapa intermedia se encargará precisamente de dar fecha y hora para la audiencia de juicio oral. Después de la audiencia de la etapa de la audiencia intermedia, podemos recoger nuestro auto de apertura. El juez nos da 5 días hábiles para poder recoger ese auto de apertura. Entonces, después de 5 días ya lo podemos hacer, y en ese auto de apertura podemos observar qué testigos por parte de la defensa se ofertaron, qué testigos o testimoniales por parte del Ministerio Público se ofertaron, así también como las periciales o documentales que se pudieron haber ofertado. También les hago saber o tratar de descifrar que la parte de la incorporación de la prueba es completamente diferente. Es decir, el hecho de que nosotros en la etapa intermedia hubiésemos ofrecido una documental, pues por su propia naturaleza no se va a poder desahogar en el juicio, hay que incorporarlo, y para eso, bueno, vamos a tener otro video más adelante para poder explicarles la manera de incorporar la prueba de esas documentales. Ya habiendo en la etapa intermedia aprobado todos nuestros testimoniales ya referidos, nos vamos a la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral, primordialmente vamos a requerir de unos alegatos de apertura. Los alegatos de apertura consisten principalmente, ¿sí?, en la promesa que tú como fiscal o tú como defensa vas a hacer ante el juez durante el desarrollo de las audiencias en este caso. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál es tu teoría del caso? ¿Qué vas a probar? ¿Qué vas a demostrar? Eso que tú vas a demostrar lo vas a referir en unos alegatos de apertura. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Podemos decir, esta defensa, ¿sí?, más allá de toda duda razonable, ¿sí?, acreditará o desacreditará, ¿sí?, dependiendo de nuestra teoría del caso, o también podría decir que la Fiscalía no acreditará su hecho circunstanciado, consistente en, y todo esto se demostrará con mis siguientes órganos de prueba que desfilarán ante su señoría. Entonces, ese alegato de apertura es muy importante, porque tú le vas a decir al juez cómo vas a acreditar esa teoría. Por eso la teoría del caso se va a basar en principales factores que son la teoría fáctica, jurídica y probatoria. Entonces va a ser un hecho, ¿sí?, y ese hecho que tú vas a tener lo tienes que probar, ¿no? Y también tiene que tener fundamentación jurídica. Por eso en una parte de la teoría del caso debemos de demostrar o decirle al juez en ese momento
esa situación, el hecho circunstanciado o el hecho que yo pretendo probar, y también con qué lo voy a probar. Entonces muchas veces las partes no dicen con qué lo van a probar, ¿no? Finalmente únicamente mencionan su hipótesis de los alegatos de apertura. Pero bueno, esa va a ser otra etapa y en otro video en la cual podemos analizar los casos a profundidad de los alegatos de apertura. Vamos a la parte del desahogo de los testigos, ¿no? Una de las estrategias primordiales que se maneja como técnicas de litigación en el nuevo sistema penal acusatorio va a ser de suma relevancia que nosotros sigamos en ese interrogatorio de los testigos, ¿sí? Las reglas primeramente del artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice que no se van a permitir realizar preguntas ambiguas, poco claras, conclusivas, impertinentes, irrelevantes, argumentativas o también que tiendan a ofender a testigos o peritos o que pretendan coaccionarlos. Entonces, este también va a ser en otra parte, en otro video, vamos a hacer la estructura y el análisis del interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿En qué casos ¿sí? se puede hacer preguntas sugestivas? ¿En qué casos no se puede hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son las preguntas, por ejemplo, ambiguas? ¿Cuáles son las conclusivas? ¿Cuáles son las impertinentes? ¿Por qué? Porque tanto las partes pueden objetar y el juez la va a calificar. Entonces debemos de hacer un estudio principal de cuáles son las preguntas que sí se van a poder admitir en el juicio. Viendo las cosas ya en el juicio, ¿sí? Acuérdense que ahora sí vamos a mostrar una estrategia de litigación muy importante, ¿sí? Esta estrategia de litigación consiste principalmente en las reglas del 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa regla precisamente nos habla de una lectura, ¿sí? para apoyo de memoria o demostrar o superar contradicciones en una audiencia. ¿Ese artículo en qué principalmente va a consistir? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, cuando tengamos a nuestro testigo, cualquiera de las partes que tenga su testigo al frente, entonces hay veces que los testigos no recuerdan cuestiones prácticas, ¿no? o técnicas, o posiblemente unas fechas, dependiendo del tipo de testigo. Puede ser un perito o puede ser un testigo, un familiar, ¿no? Entonces a veces cuando les pregunta, ¿usted recuerda cuándo sucedieron los hechos que hace referencia? Independientemente si la pregunta es sugestiva o no, entonces va a decir el testigo, no me acuerdo, ¿sí? Entonces nosotros podemos aplicar esta regla del 376 y solicitar principalmente a su señoría que se nos permita realizar un ejercicio de litigación consistente en subrayar la parte conducente. Aquí voy a hacer una pausa porque necesitamos hacer un estudio de en qué caso se va a apoyar la memoria o refrescar la memoria, en qué casos se va a superar contradicción y en qué casos se va a evidenciar contradicción. Si yo lo que quiero es refrescar la memoria, o como lo marca el Código Nacional que dice apoyar la memoria, necesito yo solicitarle al juez que se me permita